Historia de un hobbit por Bilbo Bolsón. A ver por dónde empezamos. Algo que siempre me ha parecido interesante de las películas son sus comienzos. Cuando veo una película suelo prejuzgarla por su inicio, por su primer plano, por su primera escena. Antes de que esta empiece los créditos iniciales, suelo pensar a ver con qué plano abrirá esta película. No me malinterpretéis, es una mala costumbre. No debería juzgar ninguna película por su comienzo. No. No. No, no. No. No, no. 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 Bueno, sí. Pero seamos sinceros, el comienzo de una película es muy importante. No solo porque nos contextualice y nos dé información que necesitemos para entender la película, sino también porque nos habla del tono y de los personajes, nos lo presenta. Y mucho más importante, nos dice de qué va la película. O entrar en un Final Club. ¿Cuáles son los ingredientes que necesita una película para comenzar? Ponernos en un contexto, ¿Acaso te he pedido que vuelvas a tocar? presentar a su protagonista, ¿Cómo te llamas? Andrew Neyman, señor. mostrarnos su objetivo. Entonces sabes que busco músicos. Sí, señor. Cada película es un enigma y tiene su propia forma de comenzar. No todas las películas tienen que resolver todas las dudas desde el principio, pero si hay una que logra hacer eso y mucho más, es El Señor de los Anillos. Así es como empieza El Señor de los Anillos. El mundo ha cambiado. No vemos nada, Lo siento en el agua. solo oímos. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. ¿Qué tiene de especial este inicio? Todos conocemos la historia del anillo, pero cuando esta película se estrenó, a pesar de ser una de las novelas más famosas que existen, se estaba presentando su universo a un público mundial. Un universo verdaderamente extenso. Este es el problema al que se tienen que enfrentar la mayoría de películas de fantasía. Tiene que explicar demasiado contexto de su universo, y es inevitable usar el diálogo porque hay mucho que explicar. Por eso hay que hacerlo atractivo. El inicio de Star Wars fue rompedor en su momento y servía para contextualizarnos. Es cierto que ahora queda un poco anticuado. Si tienes que hacer leer tanto texto a tu audiencia estás en peligro, pero en su momento funcionó. Todo ese bloque de información que sí o sí tenían que darte, lo resolvieron haciéndolo interesante e impactante. Por eso me da rabia ver películas que empiezan así. Año 517 después de Cristo, o la época de los años oscuros. ¿Y qué razón tenían? En Bretaña se libra una guerra... Un puto asco. Aburrido, ¿verdad? Tan aburrido que quiero matarme. Este es el prólogo de Hellboy de 2019 y dura solo 2 minutos. Y este es el Hellboy de 2004, de Guillermo del Toro, que dura 13 minutos. ¿Cómo no vas a aburrir a la audiencia si lo primero que ven es una enorme chapa condensada en 2 minutos? El Señor de los Anillos se toma su tiempo para comenzar e introducirnos en su mundo. Primero escuchamos una voz Mucho se perdió entonces, y luego la imagen. pero nadie vive ahora para recordarlo. La primera imagen de la película es el nacimiento del anillo. Nos ponen en un contexto. Cada raza importante de la Tierra Media recibió unos anillos de poder. Esto sería lo básico, pero la imagen nos da mucha más información. Galadriel recibe el anillo con una ráfaga de viento que nos habla de su ansia de poder. Los enanos toman los anillos triunfalmente, pero los hombres se aferran a ellos como si guardasen un profundo secreto. Esto es algo que podemos leer en el guión de la película. Pero no solo eso, es una actitud que podemos ver en ellos. Si las demás razas no tienen miedo a alzar y mostrar sus anillos, los hombres no. Su primer acto es esconderlos. Peter Jackson no se basa solo en la interpretación para mostrar esto, sino también en la elección de planos. Tanto los elfos como los enanos comparten planos similares. Primero vemos un plano detalle de los anillos, y luego uno más abierto, dando a entender que no tienen nada que esconder. Pero con los humanos, el plano detalle desaparece, y reciben un fundido a negro, como si la oscuridad se abalanzase sobre ellos. Y esto solo con los primeros 20 segundos de película. Pero continuemos. Hay que dejar una cosa clara y es saber de qué va este prólogo. Hay quien diría que sirve para contextualizarnos y entender el pasado de este mundo al que nos vamos a enfrentar. Y no le falta razón.
Pero este prólogo ante todo es la presentación de su antagonista. ¿Quién? ¿Sauron? No. El Anillo de Poder. El verdadero propósito del prólogo del Señor de los Anillos es mostrarnos la vida del anillo, desde su nacimiento a las manos de Sauron, y cómo éste va pasando de mano en mano hasta acabar en las manos de Bilbo Bolsón, habitante de la comarca. Este es el tema que conecta todas las escenas de los 10 primeros minutos de la película. Son pocas las veces que durante la trilogía podemos ver y sentir la presencia de Sauron. Sin embargo, la del anillo no para de estar presente. Tan solo en el prólogo hay un total de 18 planos detalles dedicados exclusivamente al anillo. Peter Jackson es consciente de la importancia que tiene en la historia y sabe que es el verdadero enemigo a abatir. Los obstáculos a los que se enfrenta Frodo están relacionados con el poder que el anillo ejerce sobre él, y no con Sauron. Fijaos en cómo está articulada esta escena. En el momento en el que Sauron aparece en la batalla, tenemos dos planos de Elrond e Isildur, que se percatan de su presencia. Sin embargo, el contraplano que recibimos no es el de Sauron, es el del anillo. El montaje de la película nos relaciona el anillo con los ataques de Sauron, como si no fuese él quien propinase esos golpes, sino el propio anillo. Hay un trabajo detrás para crear la sensación de que el anillo tiene voluntad propia. Estos planos con obturación baja que nos ponen cuando Isildur está siendo emboscado responden al punto de vista del anillo. Al bajar la obturación de la cámara se consigue este look extraño, un efecto que Spielberg usó en su película Salvar a Soldado Ryan, pero que Peter Jackson utiliza en la película como si fuesen planos subjetivos del anillo. Este efecto se repite cuando el anillo decide abandonar a Gollum. Abandonó a Gollum. Pero algo ocurrió al margen de la voluntad del anillo. Pero poneos por un segundo en la piel de Peter Jackson. Sí, este. Eso. No, en serio, poneos en su piel. Tenéis que adaptar una novela muy querida por los fans y con un universo enorme. Pero no solo eso, tenéis que tener en cuenta de que ese universo tiene decenas de personajes, y que cada uno de ellos está tratado de forma distinta. Son muchas personalidades y muchas razas con características únicas. ¿Cómo haces para escribir a cada personaje sin salirte de la historia principal? Porque no puedes abandonar el hilo narrativo y pausarlo simplemente porque quieras presentar a un personaje. Eso es algo que se tiene que hacer a la vez, y eso es lo que hace. Llega exactamente cuando se lo propone. Ya hemos visto cómo al principio de la película, mientras conocemos la historia del nacimiento del anillo, Peter Jackson aprovecha cada personaje que sale en pantalla para describirlo visualmente. De esta forma no tiene la necesidad de pausar la narrativa para explicarnos a ciertos personajes. El cine es un medio visual y Peter Jackson lo sabe. Hay dos formas de presentar a personajes. O bien muestra sus cualidades antes de poder ver su identidad, o lo haces a la vez. Apuesto 1000 pesos a que se cae. Los elfos son una raza que aman el arte y la naturaleza, por eso Rivendell se encuentra en un río rodeado de un bosque y goza de una arquitectura gótica. Estas curvas propias del gótico se trasladan también a su armadura y su formación. Esta es la forma principal que tiene Peter Jackson para describir a sus personajes, mostrando cualidades e identidad al mismo tiempo. Sin embargo, hay dos personajes que se presentan de la otra forma por un motivo. Primero vemos los peces en un primer término, y Gollum marginado en el fondo, consumido por el anillo. Esta presentación se repite con otro personaje consumido por el anillo. Primero vemos sus libros y manuscritos tirados por el suelo. Y luego en el fondo, a Bilbo, marginado, consumido por el anillo. Historia de un hobbit por Bilbo Bolsón. Lo que hace que este prólogo sea perfecto es que es consciente de todos los aspectos de sí mismo. Sabe que tiene mucho contexto que contar y esto puede hacerse aburrido, y por eso se preocupa en hacerlo entretenido. Pero también es consciente de que tiene muchos personajes que presentar, y esto puede ser un lío para el espectador. Por eso, muy inteligentemente, cuando sale un personaje principal, como es Sam, te lo señala con el movimiento de cámara. Al igual que cuando sale Frodo. ¿Será posible? ¿Dónde estará ese chico? Este movimiento aparece para decirte a ti, espectador, que este es tu protagonista. Sam está muy apegado a la comarca, al contrario que Frodo, que es como Bilbo, tiene ganas de salir de la comarca y vivir aventuras. Su apego por su tierra no es tan fuerte como la de Sam, por eso a Sam se le presenta con los otros hobbits. Los hobbits comparten el amor por las cosas que crecen. Y a Frodo a las afueras de la comarca.
Os dejo otro vídeo en la descripción donde analizo la evolución de estos dos personajes. Pero básicamente lo que quiero dejar claro con este vídeo es que no hay una forma concreta de empezar una película, porque cada película tiene su forma perfecta de empezar. Antes tienes que preguntarte: A ver por dónde empezamos. Ah, sí.